Hola alumnos de quinto grado de secundaria del Colegio Champañá. Hoy día en el curso de trigonometría vamos a avanzar con el tema transmisión de movimiento número 2. La semana pasada en nuestra sesión hemos visto cuando una rueda gira en un espacio rectilíneo. Pero ahora para nuestro tema la rueda ya no va a girar en un espacio rectilíneo sino en un camino curvo. La curva en este caso va a ser otra circunferencia. Vamos a determinar la fórmula para trabajar el día de hoy. Primero, cuando la rueda gira dentro de ese camino curvo. Bien, esta rueda que ustedes ven acá tiene un radio R minúscula. El camino curvo donde va a girar tiene un radio R mayúscula. Entonces yo necesito sacar de este centro, que lo estoy llamando del camino curvo, hasta el centro de la rueda. Prácticamente ahí hay una diferencia entre el R mayúscula y el R minúscula. Vamos a medir prácticamente el camino de acuerdo a los centros. Del centro de la rueda O1 hasta llegar al punto B, todo este es el espacio que va a recorrer, pero lo vamos a medir el centro. Entonces, el camino que va a recorrer desde el centro O1 hasta llegar al centro O2 viene a ser L. Recordemos, en la clase anterior hemos visto que el número de vueltas es L entre 2pi por R. Eso hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a determinar la longitud de O1 hasta O2. Recuerdan, en la longitud de arco hemos visto que es el ángulo que multiplica al radio, que es R menos R. Vamos a copiarlo acá. L es el ángulo que multiplica a R mayor menos el R menor. Esa es la longitud. Y si nosotros sacamos L de acá, va a quedar 2pi por R y por N. 2pi por R que multiplica a N. Igualando estas dos cantidades, vamos a determinar que 2pi por R y por N es igual al ángulo donde va a girar que multiplica al R mayor menos el R menor. Despejando, hemos llegado al número de vueltas que es el ángulo R grande menos R pequeño dividido entre 2pi por R. Ahí tenemos la fórmula del número de vueltas cuando la rueda gira dentro del camino curvo. Vamos a determinar también la fórmula cuando la rueda gira fuera del camino curvo. La única diferencia es que ahora este R menos el R pequeño ya no va a ser así, porque ahora el segmento se va a trasladar hacia acá. Ahí estará el O1, entonces será el R grande más el R pequeño. Entonces, determinando acá, en lugar de R menos el R, ahora va a ser más. Bien, entonces eso quiere decir que el número de vueltas será alfa, que multiplica al R mayor más el R menor dividido entre 2pi por R. Ya tenemos entonces nuestras dos fórmulas para el día de hoy. Cuando la rueda gira dentro del camino curvo, esta es la fórmula, la diferencia, y cuando la rueda gira fuera del camino curvo es con el signo más. Vamos a ver un problema de aplicación para nuestros caminos curvos. Veamos el problema. ¿Qué es lo que dice? Una rueda de un automóvil de 40 centímetros de radio debe cruzar un rompemuelle. El rompemuelle también en este caso tiene 40 centímetros de radio. Me preguntan, ¿cuál es el número de vueltas que dará la rueda? Yo acá ya he graficado, esto viene a ser prácticamente nuestra rueda y desde aquí nosotros podemos decir que su radio mide 40 centímetros. Esto de acá es el rompemuelle. Viene el automóvil de esta manera, se detiene acá un instante, hace contacto con el rompemuelle y de ahí tiene que cruzar hasta llegar a esta posición. Y en ese caso ya cruzó al rompemuelle. La pregunta es,
cuántas vueltas va a dar desde este punto hasta llegar a posicionarse en este punto de acá. Vamos a determinarlo. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas vamos a usar? ¿La que es con menos o la que es con más? Tenemos que determinarlo. Como la rueda es la que está girando, está fuera del camino curvo. Cuando está fuera del camino curvo, le dije que la fórmula es con más. Entonces necesitamos saber cuál es el número de vueltas hasta llegar aquí. Necesitamos el ángulo. Vamos a encontrar el ángulo en este caso. Veamos. Acá mide 40 centímetros. Esto mide 40. El rompemuelle dice que también mide 40 centímetros. Ahí también es 40. Acá, punto de contacto, geometría elemental. Este es el radio. Forma un ángulo de 90 grados y esto también mide 40. Como acá es 40 y 40, quiere decir que este segmento completo mide 80. Acá es 40 grados. Este ángulo es totalmente conocido. La hipotenusa es el doble del cateto opuesto. En este caso, el ángulo es 30 grados. ¿Correcto? Hacia el otro lado, acá también mide 40. Para allá también mide 40. Igual que en el caso de allá, trazamos ángulo de 90. Eso significa que este ángulo también mide 30 grados. Bien, entonces, ¿qué me interesa? Más que estos dos ángulos, me interesa el ángulo de acá. Este será el ángulo alfa. 30 y 30 es 60. Entonces, alfa mide 120 grados. El camino que va a recorrer de los centros viene desde aquí hasta acá. Ese es el camino que va a recorrer. El número de vueltas entonces será, según nuestra fórmula, el alfa, el R grande más el R pequeño entre 2pi por R. El alfa, recuerden que tiene que estar en radianes. ¿Cuánto es acá? 120. 120 pasándolo a radianes, ya saben ustedes, para transformar un ángulo de sexagesimal a radianes se multiplica por pi sobre 180. Entonces esto viene a ser 2 pi tercios, el ángulo, 120 grados vale 2 pi tercios. El R grande viene a ser el radio del camino curvo. El camino curvo en este caso mide 40. El R minúscula viene a ser el radio de la rueda que está girando, que en este caso también es 40, dividido entre 2pi por 40. El R pequeño es 40. Vamos a simplificar. Este 2pi con el 2pi se van. 40 más 40 me queda 80. 80 entre 40 me queda 2. Entonces la respuesta será 2 tercios. Eso quiere decir que la rueda del automóvil, para pasar este rompemuelle, tiene que girar 2 tercios de vuelta. Hemos aplicado entonces nuestra propiedad cuando la rueda está girando fuera del camino curvo.